Hola, bienvenidos. Para continuar con la clasificación de la ciencia, tenemos que explicar los elementos de la metodología científica, metodología cuantitativa y cualitativa, la cual integra tres elementos que actúan en forma interrelacionada: método científico, métodos indicativos y técnicas de investigación. Como se dijo antes, la evaluación es una investigación que utiliza el método científico, que es un procedimiento adecuado para obtener conocimientos ciertos sobre un determinado tema, según Martínez Ruiz. Los pasos del método científico son una serie de actividades que se llevan a cabo para abordar una investigación científica de manera general. Representan una guía para conocer cómo fluye el proceso de adquisición del conocimiento científico. Sin embargo, se debe aclarar que no existe un método científico universal. Más bien existe una clasificación extensa de métodos de acuerdo con el tema que se investiga. A continuación, un esquema general propuesto en base a los pasos del método científico de acuerdo a Bunge, 1985. Presentamos los del método científico y varios ejemplos que los ilustran. Observación. Es darse cuenta o percibir los aspectos de la naturaleza o del medio social cultural que se investiga. Por ejemplo, la teoría de la evolución de Charles Darwin, 1809-1882, utilizó la observación para hacer deducciones sobre la selección natural y el origen de las múltiples especies. El problema: una vez que se identifican los hechos, es necesario contrastar la información e identificar problemas a través de interrogantes como ¿qué tipo de resultados y efectos a corto plazo ha generado el programa de alimentación a infantes en el Ecuador? Hipótesis. Es un supuesto que se establece una explicación tentativa entre hechos. A través de la experimentación se comprueba si el supuesto es verdadero o falso. Es decir, la hipótesis tiene que ser falseable. Como ejemplo, ¿el programa de alimentación disminuirá la deserción escolar o mejorará el rendimiento en matemáticas? Se tiene que comprobar con correlaciones estadísticas de datos que esto es verdadero o falso. Para comprender lo que es una hipótesis, primero tenemos que entender qué es una variable. La variable es una característica, atributo, propiedad o cualidad que puede estar o no presente en los individuos, grupos o sociedades, y puede presentarse en diferentes medidas. De acuerdo con varios autores, entre ellos Bernal, García Martínez y otros, las variables pueden ser: independiente, representa la causa de una relación entre variables; dependiente, es el resultado o efecto producido por acción de la variable independiente; interviniente, todos los aspectos del ambiente o del sujeto o del método de investigación que están presentes e intervienen de manera positiva o negativa en el proceso de interrelación de las variables independiente y dependiente. A estas variables las llamaremos confusores, pues si no se controlan pueden afectar los resultados de la evaluación, ya que podrían ser estos los que ocasionan los resultados de la variable dependiente y no la independiente. Intervención. Ejemplo. Si tenemos la siguiente hipótesis: el rendimiento académico de los estudiantes de los colegios intervenidos mejoró en el último año debido a la implementación del programa de alimentación escolar. Entonces podemos identificar las siguientes variables. Variable independiente, programa de alimentación escolar. Variable dependiente, rendimiento académico. Variables intervinientes,
fortalezas del carácter del estudiante, apoyo de los padres en el proceso educativo, coeficiente intelectual, nivel socioeconómico de los estudiantes. Pero una variable requiere ser conceptualizada y operacionalizada. Es decir, es necesario clarificar qué se entiende por esa variable y hay que traducirla a indicadores, a unidades de medición. En nuestro ejemplo, la variable programa de alimentación escolar puede ser conceptualizada como los desayunos y almuerzos entregados a los estudiantes de los colegios intervenidos y se la operacionaliza cuando se traduce en número de desayunos recibidos por los estudiantes en un año y número de almuerzos recibidos por los estudiantes en un año. Según Mario Bunge, la predicción es la deducción de consecuencias particulares. Por ejemplo, se predice que el programa de alimentación a escolares disminuirá la deserción escolar y mejorará el rendimiento en el aprendizaje de las matemáticas. De vuelta a los pasos del método científico, ahora tenemos la experimentación. Un experimento es una prueba o ensayo en condiciones controladas para investigar la validez de una hipótesis. En las ciencias sociales no se puede experimentar con personas, pero sí se puede hacer comparaciones. Por ejemplo, se escoge un grupo de niños de una escuela que no ha recibido los beneficios del programa de alimentación escolar y sus resultados se comparan con un grupo de niños que sí recibieron los beneficios. Luego de la intervención se comparan los resultados y se determina si disminuyó o aumentó la deserción escolar y si aumentó o disminuyó el rendimiento en matemáticas en el grupo que recibió los beneficios. Los resultados pueden variar de localidad en localidad, pero se puede identificar tendencias. Análisis de resultados. Los datos obtenidos por medio de experimentación necesitan ser analizados a la luz de las hipótesis y predicciones propuestas. El análisis de resultados nos permite aceptar y rechazar las hipótesis planteadas, reformular los modelos y sugerir nuevos procedimientos. De vuelta con los elementos de la metodología, los métodos indicativos señalan el orden que sigue la ciencia para investigar. Son procedimientos que guían el trabajo científico. Son procedimientos generales que ahorran esfuerzos de prueba y error. Estos métodos son comunes en todas las ciencias. Otros son particulares para una ciencia y otros se aplican en ciertas acciones de la investigación científica, métodos específicos. Las técnicas de investigación son los medios que sirven para obtener y clasificar la información. En las ciencias naturales las técnicas más utilizadas son la observación y la experimentación. En las ciencias sociales la técnica de la observación y la etnografía son las más utilizadas. Cada técnica tiene sus instrumentos de recolección, sistematización y análisis de datos. Tanto las ciencias naturales y exactas como las ciencias sociales pueden utilizar la estadística. Las ciencias sociales también se sirven para la recolección de datos, de la entrevista, las encuestas, los grupos focales, entre otros.